Vale, bueno, pues vamos a iniciar ya esta sesión que va de la página 84 a la 102, que me toca presentar a mí. Lo primero de todo es que no voy a presentar de la 84 a la 102. Las últimas 4 páginas no las voy a presentar porque no me veo capaz. Por tanto, para explicar algo que no entiendo yo, no lo voy a hacer. Entonces pediría que una vez que yo termine mi presentación, alguien que pues, maneje y se vea capaz de presentarlo, pues que lo haga, ¿no? Sería de la página 98 a la 102, las 4 últimas páginas, que me parece que encima son importantes, ¿no? Pero bueno, yo con el tema este del dinero en general y tal me pierdo bastante, ¿no? Por lo tanto, van a ser de la 84 a la 97-98, más o menos. Así que nada, voy a presentar estos apartados, estos 2 apartados, y bueno, doy inicio ya. Bien, vale. Bueno, aquí tengo bastante resumido lo que voy a decir, pero es bastante más. Vale, empieza Marx este capítulo de los Grundrisse hablando del capitalismo y el nexo social. La palabra capitalismo no la utiliza, ¿no? Pero bueno, dentro de la sociedad burguesa, ¿cómo se constituye el nexo social, no? El nexo social que vincula a todos los individuos dentro de la sociedad burguesa es el dinero. Toda actividad, bueno, es el dinero, el valor de cambio. Toda actividad está orientada a producir un determinado valor de cambio. De este modo, el carácter social de la actividad y la participación del individuo se le presentan como algo ajeno y cosificado. Se ven sometidos a relaciones que subsisten independientemente de ellos y nacen del choque de los individuos recíprocamente diferentes, ¿no? Es a través de esa competencia entre individuos, los propios productores se ven obligados dentro de la sociedad burguesa a producir según un criterio que no es propio suyo, sino que se le presenta como algo independiente y que les controla, que sería el criterio del valor de cambio, es decir, bueno, del valor que se valoriza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las relaciones entre individuos se van a desarrollar a través de cosas, de mercancías, que han sido producidas por criterios que no dependen de ellos, sino que los dominan, ¿no? Por eso habla de que es una relación social cosificada, porque digamos que quien rige es el dinero. Esto en oposición a las sociedades precapitalistas. En las sociedades precapitalistas, el dinero, el intercambio, perdón, estaba ligado al producto inmediato del trabajo y a las necesidades de quienes lo intercambiaban. De modo que el poder social no se podía enajenar todavía bajo la forma de cosa, bajo la forma de mercancía, sino que el poder se ejercía directamente, nunca mejor dicho, directamente, mediante las relaciones de dependencia personal. En el capitalismo, la forma de organización de la sociedad está basada, por el contrario, en la independencia, o más adelante, como dice Marx también, más que la independencia, en la indiferencia personal, fundada en la dependencia no respecto a los hombres, sino respecto a las cosas. ¿No? Más adelante dirán, ¿no? La dependencia material y no la dependencia personal. Y ya de por sí esto ya nos va a informar, podemos reflexionar en torno a esto, que ya nos puede informar sobre una diferencia en la emancipación del, del siervo feudal y del proletario actual, ¿no? Porque al ser el valor de cambio, esto no lo comenta Marx, ¿eh? Al ser el valor de cambio una relación social general que no depende de los individuos, la liberación humana no, o sea, solo puede pasar por su supresión, por la supresión de este valor de cambio como relación social general, mientras que en el feudalismo los siervos de la gleba podían liberarse de la dominación de su señor simplemente librándose de él, ya sea fugándose o si se les concedía la carta de libertad. Pues en este caso su dependencia era estrictamente personal, ahora la dependencia es una dependencia social. Bien, entonces, la primera forma de constitución del metabolismo universal que hemos analizado sería el capitalismo, que sería, ¿no?, ese dinero, el valor de cambio como nexo social cosificado, sociedades precapitalistas a través de los vínculos sociales de dependencia, y finalmente la tercera forma de gestión social del metabolismo universal sería la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y la subordinación de la productividad colectiva como patrimonio social, que diría más.
Aún así, nos dice Marx, es el capitalismo el que crea las condiciones para esta tercera forma más avanzada de vínculo social entre seres humanos. Bien, capitalismo, socialidad limitada pero necesaria. Lo he titulado así. Bien, el intercambio mediado por el dinero presupone una dependencia universal de los productores, nos dice Marx. Es decir, están vinculados. Pero al mismo tiempo, un aislamiento de sus intereses privados y una división del trabajo como una relación natural, externa e independiente de ellos. Esto significa que la producción en el capitalismo no es inmediatamente social. No es fruto de una asociación que reparte en su interior el trabajo. Es decir, digamos, esa producción, creo que por aquí van los tiros de lo que habla Marx en esas páginas 100, 101, y que yo no lo he entendido muy bien, pero creo que va por aquí los tiros. Lo que nos quiere decir es que, eh, digamos que para que la producción sea social necesita de una mediación a posteriori, que es la del, la del mercado, por así decirlo, ¿no? La del valor de cambio. Sin embargo, en el comunismo, digamos que sí que sería una producción inmediatamente social, porque ya desde el principio y no a posteriori, los individuos gestionarían colectivamente sus fuerzas de producción, por así decirlo, ¿no? Yo creo que se pueden referir a esto más adelante. Bueno, básicamente, ¿no? ¿Por qué no es inmediatamente social? ¿O por qué está limitada esta socialidad? Porque los individuos se ven subordinados a una producción social que no controla. Es decir, aquí la esfera de lo social, de lo humano, no ha penetrado todavía. No ha penetrado, no existe mecanismos para que los seres humanos hayan decidido actuar de esa manera, sino que es algo que se les impone por un mecanismo alienado, que sería el valor de cambio. Entonces, no es posible presuponer el control de los individuos asociados sobre su producción bajo la base del valor de cambio, como sería con los bonos horarios. Él pone el ejemplo también de los bonos horarios de nuevo, ¿no? Entonces, bajo los bonos horarios, no, digo, bueno, bajo los bonos horarios que funcionan bajo el criterio del valor de cambio, no se puede presuponer el control de los individuos asociados sobre su producción. Por tanto, el valor de cambio ciertamente choca, por una parte, con la distribución fundada en las relaciones de dominación naturales o políticas precapitalistas. Pues aquí el mercado es incapaz de someter todas las relaciones de producción y distribución a su lógica. En este sentido, en el precapitalismo se mantiene una relación natural, es decir, lo social no predomina del todo como en el capital o el capitalismo. Y igualmente, el capitalismo sigue siendo una forma de socialidad limitada y se contradice con el libre cambio de individuos asociados sobre la base de la gestión colectiva de los medios de producción. Por lo tanto, Marx nos avisa de que la verdadera socialización de la humanidad realmente solo puede alcanzarse con el comunismo, mientras que el capitalismo, a pesar de que es una forma totalmente social de la materia por el carácter precisamente social de la producción, todavía no ha erigido a la humanidad en sujeto de su historia y, como diría Engels, no ha armonizado, por así decirlo, el carácter ya social de los medios de producción con el propio modo de producción, de apropiación y de cambio, que es lo que vendría a consumar el comunismo. Aún así, esta sociedad burguesa, nos va a repetir Marx a lo largo de toda esta sección, produce las relaciones de producción que la van a hacer estallar. Aunque matiza, solo pueden ser suprimidas, bueno, no dice estas palabras, digo, solamente pueden ser suprimidas por una transformación violenta. Él dice que no pueden ser suprimidas por una transformación pacífica, que viene a ser lo mismo. Eh, es decir, además de producir esas contradicciones, sin las condiciones materiales de producción que la sociedad burguesa va a engendrar, de producción y de circulación, la sociedad sin clases, como dice él, sería meramente una quijotada, es decir, un utopismo, ¿no? De ahí que el socialismo científico fundamentase que por primera vez en la historia, en la actualidad, el comunismo es una posibilidad. Engels lo dice en escritos posteriores, no lo dice con estas palabras Marx, pero bueno, aquí se puede entrever. Bien,
Luego pasa a hablar del mercado mundial. Antes que eso, el dinero hemos dicho que es una relación social entre personas reificada, convertida en cosa, ¿no? A medida que esta relación se expande, se va a autonomizar y va a crecer la dependencia de todos con respecto a todos. Al tiempo que va a crecer la independencia, también va, o sea, la dependencia también va a crecer lo que Marx llama la indiferencia de todos con respecto a todos. ¿Por qué esta introducción? Bueno, pues porque con el mercado mundial lo que sucede es que precisamente se autonomiza totalmente esta relación y surgen graves contradicciones que pueden conducir a crisis de todo tipo. Estas contradicciones generan la necesidad en el capital de crear ciertos instrumentos de planificación, y aquí los que menciona Marx son las listas de precios corrientes, los medios de información y la estadística general, para que cada individuo tenga información sobre el resto de individuos. Y aquí nos dice Marx que queda más explicitado que nunca, que los individuos se enfrentan al intercambio y a la producción como una relación que es independiente de ellos, ¿no? Sin embargo, al vincular a toda la humanidad con independencia de la particularidad de cada individuo, se van a crear también, nos dice más, las condiciones para su superación. No, y en este sentido, pues es interesante traer a colación también lo que dice Engels en su obra del socialismo utópico, el socialismo científico, que nos dice que es a la creación de los medios de control para evitar esas crisis cíclicas, entre los que se incluyen también, aquí Marx no habla de ello, pero se puede incluir a los monopolios, etcétera, ¿no? Trust, tal, revelan todavía más nítidamente el carácter social de las fuerzas productivas, es decir, aumentan la planificación, y de esta manera lo que hace es mostrar cada vez más la caducidad de un sistema basado en la propia anarquía productiva. Esto además es agudizado al máximo después por el imperialismo, donde la necesidad del capitalismo, de superación del capitalismo, mejor dicho, es todavía más transparente, ¿no? Entonces aquí vemos aquí una dialéctica, ¿no?, entre lo que sería el desarrollo contradictorio del capital, que va generando esa base de la futura sociedad comunista, al hacer caer necesaria la planificación, ¿no? Al, digamos, tirar cada vez más al basurero de la historia la necesidad de que exista algo así como un mecanismo que sería el mercado, que sea quien distribuya los bienes, quien determine cuál tiene que ser la división social del trabajo, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto cada vez más importante para el propio desarrollo de las fuerzas productivas que el ser humano se planifique su propia producción, ¿no? Que gestione el metabolismo social de forma colectiva, en forma de una asociación libre de individuos, de productores libres. Bien, nexo social, dependencia personal, dependencia natural. Básicamente he condensado todo lo que dicen en este título y voy a intentar desarrollarlo. Bueno, empieza Marx diciéndonos que es preferible para él la situación de independencia material característica del capitalismo que las relaciones locales basadas en vínculos puramente naturales o puramente personales. Y además justifica el advenimiento del capitalismo diciendo que los individuos no pueden dominar sus propias relaciones sociales antes de haberlas creado. O bueno, en otras palabras, la conciencia solo puede surgir después de que el ser social se haya desarrollado, no antes, ¿no? Aún así, nos dice, parece absurdo considerar a ese nexo material como una creación natural, inmanente a la individualidad, ¿no? Esto sería básicamente lo que suelen hacer pues, los apologistas del capitalismo, para los cuales la sociedad de mercado es algo así como una manifestación o el culmen final de una naturaleza humana histórica, ¿no? Aquí, de cierto modo, me parece que está criticando eso. Y precisamente lo que enfatiza Marx es que ese nexo es un producto histórico que pertenece a una determinada fase de desarrollo de la individualidad. Y de igual modo, los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones estarán sometidas al control colectivo, no serán tampoco producto de la naturaleza, sino de la propia historia, ¿no? Básicamente está historizando los diferentes modos de relaciones sociales de producción y de relaciones humanas en general, ¿no? Y es interesante esto último que dice, ¿no? Nos dice que los individuos universalmente desarrollados, es decir, los individuos que vivan en una sociedad comunista, no serán producto de la naturaleza, sino de la historia.
esto, yo creo, ¿no? Esto me lleva un poco a reflexionar alrededor del hecho de que el comunismo primitivo es algo distinto al comunismo futuro, ¿no? Que muchas veces se intenta hasta cierto punto, pues bueno, mostrar cierta analogía entre ambos. Lo cierto es que yo diría algo así como que sería una negación de la negación, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Bueno, pues el comunismo primitivo, esto no es algo que desarrolle Marx, ¿eh? Es la reflexión que me ha venido, ¿no? Es expresión del predominio natural en las relaciones entre los seres humanos, y esto trae unas consecuencias aparejadas, por ejemplo, el dominio de la religión, una conciencia social y natural limitada de la naturaleza, por no hablar de otras consecuencias como infanticidios, guerras, etcétera. Mientras que el comunismo del futuro será fruto del predominio completo de lo social, en tanto que gestión consciente del metabolismo social humano, en tanto que primacía del espíritu humano, es decir, de la conciencia, según Engels, ese producto superior de la materia, ¿no? En este sentido, si no se trata de que el comunismo sea algo natural, ¿no? Sino un elemento históricamente creado, no debemos tampoco echar la vista hacia atrás para encontrar formas de organización colectiva antiguas, por así decirlo, ¿no? Basarnos en nuestros ancestros para volver a organizarnos como ellos de alguna manera, no, sino que se trata de construirlas como fruto de la negación consciente de todas las relaciones económicas, sociales e ideales, de ideas capitalistas y de clase. Pues el comunismo sería algo así como, bueno, algo así como se dice en la ideología alemana, el comunismo es el movimiento que niega el estado de cosas actual, ¿no? Por tanto, en ese proceso se generaría, en ese proceso de negación de todas las relaciones de clase y capitalistas, se genera una conciencia superior y como dice Mao, ¿no? Pues la conciencia será muy elevada en el comunismo, básicamente. ¿No? El comunismo como producto de negación de las relaciones sociales capitalistas que al mismo tiempo va generando una conciencia superior. Por tanto, el comunismo no es algo así como un producto natural, ¿no? Algo así como una reconciliación de la humanidad consigo misma, cosas de este tipo, ¿no? Ni es una vuelta al pasado. Y yo creo que aquí lo deja claro, ¿no? Cuando nos dice eso, ¿no? Que estas relaciones serán producto de la historia en este sentido y no producto de la naturaleza. Pero de nuevo rompe una lanza, por así decirlo, a favor del capitalismo y nos dice que el grado y universalidad del desarrollo de las facultades para desarrollar plenamente al individuo, es decir, el comunismo, presupone una producción basada en el valor de cambio que crea por primera vez la universalidad y la multilateralidad de las relaciones y habilidades humanas. Nos dice que antes, previamente, en las sociedades precapitalistas, el individuo ciertamente se presentaba con mayor plenitud porque no había elaborado todavía la plenitud de sus relaciones, no las había colocado como potencias autónomas frente a sí mismo. En este sentido es ridículo sentir nostalgia, nos dice, por aquella plenitud artesanal, por así decirlo, primitiva, precapitalista, pero también, indudablemente, lo es detenerse en este vaciamiento completo, que es la frase que Marx utiliza para caracterizar las relaciones sociales dentro del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, como ya he dicho antes, básicamente lo que se trata es de negar esa negación, ¿no? De lograr esa plenitud del individuo en las sociedades precapitalistas, esa plenitud más artesanal, en la que los individuos se sentían realizados con la actividad que llevan a cabo, pero sobre una base de, o sea, sobre la base de una relación superior creada por el capital, ¿no? Por el capital en tanto que, bueno, una relación superior en la industria, una relación superior al crear ese mercado mundial que vincula a todos los individuos, etcétera, ¿no? Y que evidentemente nos permite disponer de un tiempo libre de un tiempo libre mucho más amplio, no ser esclavizados por un trabajo concreto como en las sociedades precapitalistas, etcétera, ¿no? Bueno, esto último es también cierta reflexión en torno a lo que dice, ¿no? Eh, y ya, bueno, finalmente, por así decirlo, porque bueno, ciertamente da la sensación de que en muchos momentos los Grundrisse no están completamente hilados entre párrafos mismamente, ¿no? Que de repente toca una cuestión, eh, después toca otra, etcétera, ¿no? Bueno, aquí nos dice Marx, acto seguido, después de estas páginas, bueno, no estoy diciendo de qué página en página estoy saltando ni nada, porque tampoco es un resumen absolutamente cronológico, pero bueno. Nos dice Marx que cuando las relaciones sociales
no producen un sistema desarrollado de cambio, o sea, volviendo a lo que ha dicho anteriormente, los individuos se vinculan entre sí como individuos determinados, como siervo de la gleba, como señor, etc. ¿Qué hacen las relaciones de dependencia monetaria, por así decirlo? Las relaciones monetarias lo que hacen es destruir y desgarrar esos vínculos para hacer aparecer a los individuos como libres, y aquí es cuando Marx utiliza el término, más que libres, indiferentes entre sí, ¿no? Yo entiendo por esto algo así como que, bueno, que el capitalismo lo que hace es que volverte indiferente ante los demás, en el sentido de que da igual quién seas, da igual dónde hayas nacido, la sangre que tengas, pues el dinero te confiere la posibilidad de vincularte libremente con los demás. Mientras tanto, en el feudalismo, las relaciones que entablabas con la sociedad dependían ciertamente de tu sangre. Estando la burguesía, por ejemplo, excluida en principio, a no ser que comprase los cargos, precisamente los cargos públicos. Sin embargo, en el capitalismo, esa independencia, nos dice Marx, es solo una apariencia. Solo aparentemente somos libres, pues evidentemente soslaya lo que son las condiciones materiales de existencia, que son independientes de los individuos y bajo los cuales los individuos entran en contacto. Por eso dice Marx que lo que en el feudalismo era una limitación personal, ahora el capitalismo se convierte en una limitación material. Esto supone, como ya hemos comentado antes, que esas condiciones de existencia solo pueden superarse en masa. Es decir, solo puede liberarse al proletariado como tal, como clase. No, el proletariado como tal no puede liberarse simplemente librándose de la relación con el señor. Tiene que transformarse a sí mismo, o sea, tiene que suprimirse a sí mismo como clase del proletariado. A diferencia del servo, la gleba, que lo que tenía que hacer era afirmarse a sí mismo. Tenía que liberar su propio ser, es decir, liberarse de alguien que externamente, mediante una coacción extraeconómica, pues le arrebataba un tributo, le obligaba a llevar a cabo servicios por él, etcétera, ¿no? Bien, los individuos, entonces, en el capitalismo, entran en relación como individuos determinados materialmente, no individualmente, por unos vínculos de producción autonomizados, estando dominados por abstracciones que expresan esas relaciones materiales que los dominan. Yo creo que con esto lo que nos quiere decir Marx es que los individuos están dominados por la división social del trabajo espontánea, que asigna a cada individuo una determinada clase social y que así determina materialmente las relaciones que van a establecer esos individuos entre sí. Por tanto, esas relaciones entre individuos no son libres, están determinadas por la posición social con respecto a los medios de producción que vayan a ocupar, y esa posición social con respecto a los medios de producción está determinada, bueno, pues básicamente por el mercado, etcétera, que es quien distribuye las fuerzas de producción y las ramas de producción, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto cada individuo se va a ver limitado por esto. Eh, Después, esa relación social particular, que es el valor de cambio, es naturalizada en la conciencia de las personas y también inculcada su naturalización por las clases dominantes. Es decir, básicamente creer la creencia de que tenemos que someternos a las fuerzas del mercado. No es el mercado, amigo, como diría alguno, ¿no? Quiere decir, no, es que es algún ente natural que viene desde fuera y a mí me obliga a actuar de determinada manera. Y esto, esto es algo, eso es algo natural, no podemos cambiar, no está sujeto a nuestras decisiones, etcétera, ¿no? Y finalmente Marx nos advierte. Hasta ahora he estado hablando de que por una parte existen las relaciones de dependencia natural y por otra parte existen las relaciones de dependencia individual. Pero nos advierte, a ver, esas relaciones de dependencia material en el capitalismo devienen después relaciones de dependencia personal. Entiendo yo, se refiere a que la subordinación a la relación monetaria se transforma después en subordinación a un determinado individuo que es el capitalista, en este caso. Y viceversa, que eso de que las relaciones personales del feudalismo fueran exclusivamente personales no es cierto, que las relaciones personales del feudalismo surgen de esas relaciones, relaciones de dependencia material, y nos pone el ejemplo de la subordinación militar
bueno, que de la subordinación militar brota la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, básicamente el ejemplo histórico de cómo se forma el feudalismo en Europa, básicamente que se estructura completamente el Imperio Romano por la conquista después de los germánicos y que lo que hacen los germánicos es imprimir a las relaciones de la tierra, por así decirlo, la misma estructura jerárquica que ellos tenían a la hora de organizar la conquista. Por lo tanto, lo que serían los jefes serían algo así como los jefes más altos, los reyes, sus subordinados, los guerreros, se convertirían en señores feudales y el resto de la población en siervos. Algo así. No, tampoco estoy siendo excesivamente fiel a la realidad, pero es el proceso que generalmente se ha descrito de transición del esclavismo al feudalismo, ¿no? Igualmente, aparte de esto, es decir, que esas relaciones personales entre el jefe y el guerrero se convierten en relaciones después de propiedad de la tierra, igualmente las relaciones materiales en el feudalismo aparecen como relaciones personales por el carácter limitado de la producción, mientras que en el mundo moderno puede mostrarse como emanación simple de relaciones de producción y de cambio. Y ya finalmente sobre el dinero, bueno, para los que os hayáis incorporado más tarde, ya he dicho que solo voy a abordar hasta la página 97, 98, porque no he comprendido las 3, 4 siguientes. Así que nada, una persona que después se atreva, pues que lo describa. Pero bueno, de la 93 a la 97, más o menos, que yo creo que la primera parte la he entendido bien, aunque puedo tener algunas dudas, pero de la 93 a la 97 algo he entendido, no todo, porque la cuestión del dinero me parece muy compleja. Bueno, nos dice Marx, primero de todo, que el dinero no nace de una convención y con una pullita dice que el Estado tampoco, ¿no? El Estado tampoco nace de una convención. El dinero nace del cambio y empieza a desarrollar cuál ha sido el desarrollo histórico de la moneda, por así decirlo, ¿no? Nos dice que al principio la mercancía que sirve de moneda es aquella que más se utiliza como objeto de necesidad, es decir, la que representa generalmente la riqueza de una sociedad, por ejemplo, el ganado o los esclavos, y que es precisamente el valor de uso particular de esa mercancía como objeto de consumo o de producción, en el caso de los esclavos, la que la marca como dinero. Y sin embargo, que a medida que el desarrollo avanza, sea precisamente el fenómeno inverso. Será la mercancía más alejada de estas características la que representará mejor la función del dinero, pues responderá ahora a las necesidades del cambio como tal. Por eso el dinero pasa de ser medida a instrumento de cambio, ¿no? Ahora, el valor de uso particular de esa mercancía, en esa forma avanzada del cambio, consistirá en servir como dinero. Ese es su valor de uso. Su valor de uso será servir como dinero. No será el valor de uso que previamente tenía como objeto de consumo, de producción. En este sentido, se van a empezar a emplear diversos metales por las cualidades que poseen, como bueno, menciona tres, ¿no? Dice durabilidad, inalterabilidad y divisibilidad. Y sin embargo, no para ilustrar su planteamiento, cuando devienen instrumentos de producción esos metales preciosos, por ejemplo, las piedras, básicamente lo que sucede es que se van a sustituir por otro tipo de materiales como el cobre. Por lo tanto, ¿no? Como digo aquí, la primera forma del dinero corresponde al nivel inferior de cambio, donde el dinero es una medida y la forma más avanzada, el dinero es un instrumento de cambio. Yo me imagino que aquí se refiere a que, claro, estas fases primitivas son fases eh, más vinculadas al trueque y que después, ya cuando se va diversificando la producción, sobre todo con esa ampliación de la división social del trabajo, el trueque se muestra insuficiente y tiene que crearse una mercancía particular que asuma ese privilegio de simbolizar el valor de cambio universal de todas las mercancías, ¿no? Y que, pues, depende de la sociedad, pues habrá sido, pues eso, el oro, la plata, el cobre, papel moneda, etcétera. Vale, luego se pasa a hablar ya del tema del tiempo de trabajo, mercancía, dinero, etcétera, ¿no?
Nos dice Marx, la relación en que una mercancía es cambiada por dinero, el dinero como forma intercambiable universal, está determinada por el tiempo de trabajo objetivado en ella, ¿no? En el dinero, por lo tanto, los valores de cambio reciben una configuración correspondiente a su determinación universal. Y nos dice, el tiempo de trabajo no puede ser inmediatamente dinero porque solo existe en productos particulares. Es decir, el tiempo de trabajo solo se manifiesta, por así decirlo, en objetos particulares. No puede desvincularse de esas particularidades en las que se encarna, por así decirlo. De modo que el tiempo de trabajo como objeto universal solamente puede existir a través de una tercera mercancía, de otra mercancía, que sería el dinero. Y que el dinero lo que hace es expresar el tiempo de trabajo, pero independientemente de esas cualidades naturales, de ese valor de uso, para poder hacerla intercambiable con el resto de mercancías, ¿no? Es decir, el dinero la extiende de sus valores de uso y así puede intercambiarse con el resto de mercancías cuya cualidad ahora será simplemente representar un tiempo de trabajo. Por tanto, nos dice, el dinero es el tiempo de trabajo como objeto universal, la objetivación del tiempo de trabajo universal, el tiempo de trabajo como mercancía universal. Y acto seguido menciona a Smith y, bueno, voy a prácticamente resumir lo que dice en esa página 97 y voy a dejarlo abierto para que luego alguien, pues básicamente relate lo de las siguientes páginas y nos lo explique. Nos dice sobre Adam Smith que la relación de los valores de cambio encierra contradicciones que tienen su expresión material en un dinero distinto del tiempo de trabajo. Es decir, que los valores de cambio tienen una contradicción interna, albergan una contradicción interna entre el tiempo de trabajo como objeto particular, que creo que lo que se refiere es a lo que ha dicho antes, básicamente, el tiempo de trabajo que solamente puede encarnarse en un objeto particular con sus cualidades propias, en un valor de uso, y el tiempo de trabajo como objeto universal, es decir, el tiempo de trabajo como tal, que se tiene que, bueno, esto es una contradicción, entonces esa contradicción, la forma de resolver esa contradicción sería básicamente expresarse materialmente en dinero. Pero lo que dice Marx es que Smith no aprecia que exista esta contradicción y la sustituye la contradicción por una justaposición. Y lo que hace es excusarle, por así decirlo, diciendo que en esa época todavía dominaba la agricultura de la subsistencia y la industria patriarcal, por lo que el cambio solamente se realizaba con los excedentes. Por lo tanto, el valor de cambio y la determinación a través del tiempo de trabajo todavía no se habían desarrollado plenamente, ¿no? Entonces, por eso Smith, aunque yo no entiendo muy bien este razonamiento, sinceramente, por eso Smith veía realmente como justaposición lo que es una contradicción, entiende tiempo de trabajo como objeto particular y tiempo de trabajo como objeto universal. Y esto sería todo por mi parte. Nada, si, bueno, las dudas, comentarios, críticas, todo lo que haya, y si alguien quiere intervenir, eh, básicamente para explicar él o ella esas últimas 4 páginas o así, pues adelante. Voy a dejar de compartir esto. En esas páginas aparecen dos cuestiones, una menos relevante y otra más relevante. La primera está vinculada con el precio del dinero. Recordemos que el oro y la plata tienen un precio, tienen un coste de producción y un precio asociado a ese coste de producción. Y luego tienen un precio de mercado asociado a la oferta y la demanda, como cualquier otra mercancía.
Un precio que equivale al valor o que representa el valor, el coste de producción, y un precio vinculado a la oferta y la demanda. Bueno, pues lo que dice Marx en esas primeras páginas es que aunque aumente la oferta de oro, si el oro es el metal dinerario, no va a bajar su precio, porque lo que ocurre es que el crecimiento de esa oferta está acompañado de un crecimiento de la producción. O mejor dicho, el crecimiento de la producción hace que crezca la oferta. Por lo tanto, es una reflexión sobre el carácter, bueno, y además lo hace en el contexto del descubrimiento de nuevas minas de oro en California en el año 48 y en Australia. Bueno, lo que viene a decir es que, me entiendo yo, la interpretación que hago es que, independientemente del aumento del volumen de producción, de la oferta de dinero o la demanda de dinero, este tiene siempre un precio relativamente estable. La otra cuestión ya es más complicada, la que empieza en la página 99, el tiempo de trabajo como equivalente general. Yo creo que para entender estas páginas, lo primero que hay que tener en cuenta es que me da la impresión, no que me dé la impresión a mí, sino que lo que voy a decir es que Marx todavía no tiene el concepto de fuerza de trabajo. Y estas páginas ayudan a entender la importancia que tiene el concepto de fuerza de trabajo. Porque aquí habla continuamente del trabajo personal, del trabajo del individuo, y se encuentra con un problema objetivo, y es que los trabajos individuales, en la medida en que son cualitativamente diferentes, son particulares, no pueden ser universales. El universal solo representa una cantidad, no puede representar una cualidad específica diferente a otras cualidades. Por lo tanto, como no tiene el concepto de fuerza de trabajo, le está dando vueltas todo el rato a ese problema que aparece. Y es que el trabajo del individuo es un particular, pero los productos particulares de los trabajos particulares se expresan en su carácter cuantitativo como mercancías, como productos, como mercancías, es decir, no como mesas, sillas, bolígrafos y automóviles, sino como mercancías, que en tanto que mercancías tienen que representar algo puramente cuantitativo, no sin cualidades, son sujetos sin cualidades. ¿Y dónde descubre la cualidad? En el tiempo de trabajo. Pero claro, ahí hay una contradicción, porque el tiempo de trabajo es puro tiempo, la economía del tiempo, pero los tiempos de trabajo concretos, los particulares, son específicos, no son universales, no es trabajo indiferente, no es trabajo general. Por eso hay un momento en que dice, el trabajo del individuo considerado en el acto mismo de la producción es el dinero. Pero claro, el acto de la producción es un trabajo particular que tendría que dar lugar a un dinero particular. Aquí el hombre está dando vueltas a ver cómo sale de ese problema. Ya sabemos cómo salió del problema, con el descubrimiento del concepto de fuerza de trabajo. Todavía no lo tiene. Para ser inmediatamente dinero general, tiene que ser trabajo general, pero el trabajo general no existe, o no lo ha descubierto todavía. No existe nada más que como tiempo, pero el tiempo, dice en otro momento, el tiempo es una pura mediación, es una pura... el tiempo no expresa la materialidad del trabajo. Y la ventaja que tiene esta contradicción, que no resuelve, insisto, porque fundamentalmente no tiene el concepto de fuerza de trabajo, es que nos hace una presentación de lo que sería una sociedad en la que el trabajo estuviera determinado desde el principio, no por su carácter particular, sino como trabajo general, como trabajo colectivo.
Con lo cual, estas páginas siguientes, la página 100 a la 102, se pueden leer como una reflexión sobre el socialismo, sobre el carácter del trabajo en el socialismo. Dice, claro, la producción es inmediatamente general y no de productos particulares cuando el trabajo es general, pero el trabajo solo es general cuando existe una relación social que lo expresa como trabajo colectivo, no como trabajo particular de individuos particulares. Es decir, presupone, dice la página 100, incluiría desde el principio la participación del individuo en el mundo colectivo de los productos. Presupuesta una producción colectiva, el trabajo del individuo es puesto desde el inicio como trabajo social. Presupuesta una producción colectiva, es decir, suponiendo que haya superado las particularidades propias de la propiedad privada sobre los medios de producción y el capitalismo. Por eso dice al final de esa misma página, ¿qué es el capitalismo? Dice, en el primer caso, capitalismo, el carácter social de la producción es puesto solamente a través de la elevación de los productos a valores de cambio. Es decir, solo en la circulación. Solo en la circulación, porque en la producción tenemos los trabajos particulares, no existe el trabajo en general, y bueno, pues, como tiempo de trabajo podemos buscar una mediación ahí, pero en la producción no, solamente en la circulación. A través de la elevación de los productos a valores de cambio. Y el cambio de estos valores de cambio es puesto después de que se han producido esos valores. En el segundo caso, es decir, supuesta la producción colectiva, es decir, en el socialismo, el carácter social de la producción es presupuesto y la participación en el mundo de los productos, en el consumo, no es mediada por el cambio de productos de trabajo o de trabajos recíprocamente independientes. Es mediada por las condiciones sociales de la producción dentro de las cuales acciona el individuo. Y viene, es decir, ¿de qué depende? Depende de lo que dice la página, en la sociedad en la que presuponemos que el trabajo es social, porque el trabajo, la producción ya es colectiva. ¿De qué depende? No del tiempo de trabajo individual particularizado en la mercancía, sino de la planificación del tiempo de trabajo social y la asignación a las distintas funciones. La economía del tiempo. A esto se reduce toda economía. Pero la sociedad en la que se presupone la producción colectiva debe repartir su tiempo de manera planificada para conseguir una producción adecuada a sus necesidades de conjunto. Y luego dice una cuestión interesante, que ya hemos comentado alguna vez, y que algunos no terminan de entender cuando hablan de cómo medir de la ley del valor en el socialismo, etc. Dice, economía del tiempo y repartición planificada del tiempo del trabajo entre las distintas ramas de la producción resultan siempre la primera ley económica sobre la base de la producción colectiva. Dice, incluso vale como ley en mucho más alto grado. ¿Qué quiere decir mucho más alto grado? Pues que se la puede aplicar no solamente a la sociedad colectivista, sino también incluso a la sociedad capitalista, donde lo que pasa es que se hace a través de mecanismos contradictorios en sí mismos, pero el tiempo de trabajo se asigna a distintas funciones. Lo compran los capitalistas en distintas cantidades y lo traducen en productos específicos que luego son mercancías y se intercambian. Ahora bien, esa ley, de que la primera ley económica, la economía del tiempo, la distribución del tiempo, es general, pero, dice, sin embargo, esto es esencialmente distinto de la medida de los valores de cambio, trabajos o productos del trabajo, mediante el tiempo de trabajo. Es decir, que de nuevo, tema que ya salió en otros momentos, que la distribución de los productos del trabajo en función y el intercambio, a través de un intercambio
en el que los productos se intercambian en función del tiempo de trabajo que cuesta su producción, es específico del capitalismo. Lo cual, bueno, este párrafo realmente pondría en cuestión muchas interpretaciones sobre el funcionamiento de la ley del valor en el socialismo. Y los precios, el carácter que tienen que tener los precios, etc. Es decir, el tiempo de trabajo social hay que distribuirlo, porque de ello y además hay que economizarlo, porque cuanto menos es el tiempo que se necesita para producir, dice, trigo y ganado, más queda para otras cuestiones más espirituales o superiores. Hay que hacer una planificación que genere una economía del tiempo, pero la circulación de los productos del trabajo en una sociedad colectiva no quiere decir que tenga que hacerse en función de los tiempos de trabajo que cuesta la producción de cada cosa. Esto me parece importante. Insisto, yo creo que no solamente en estas páginas, sino en todo el texto, el que todavía no esté perfilado el concepto de fuerza de trabajo, que aparece como universal, le genera más problemas sobre los que da vueltas y no termina de... Esto es un texto inicial donde vemos cómo pues, va desarrollando, dando vueltas en espiral hasta que en su momento descubre ese concepto. Pero habrá otras perspectivas. Y habría que preguntarse si toda la reflexión que he hecho anteriormente sobre los bonos de trabajo, que se basa en el carácter particular del tiempo de los trabajos concretos, lo diría de la misma forma si tuviera ya el concepto de fuerza de trabajo. Que es el concepto de la fuerza de trabajo, es trabajo en general, presente ya en la producción, no solo de forma mediada en la forma mercancía o en la forma dinero, sino directamente en la producción. Digamos que este es un análisis, yo creo que provisional, donde salen cosas muy interesantes, pero tiene también esas limitaciones. Y pues eso es lo que hay. Yo quería comentar en relación a justo estábamos comentando de este punto final, en las últimas páginas, una frase de la página 89 que está precedida por un montón de paréntesis bastante largos. Parece ir en la dirección de esto que hablábamos antes del valor del cambio como una forma insuficiente de medir que hacer una sociedad con una producción colectiva. Dice esto de que la equiparación en lugar de la verdadera comunidad y de la verdadera universalidad. Se referencia a la equiparación, bueno, pues está comentando página 88. El caso es que la equiparación parece aquí que aparece como algo peyorativo en el sentido de un sistema basado en la comparación continuada, ¿no?, de los trabajos cualitativamente diferentes, pues no es una verdadera universalidad. No sé si habéis ubicado, pero vamos, yo creo que va por ahí, por esas líneas. Y en relación con esto, y creo que lo dicen más adelante en el crisis, así que esto es un poco adelantarse, pero quería decir algo así como que el trabajo abstracto no se desarrolla completamente hasta que se ha desarrollado el mercado mundial. Cuando está hablando, justo en la página también, ¿no?, en el 88, que está hablando de que ha mejorado la autonomía del mercado y que ha mejorado las comunicaciones, que eso es algo pues, que hemos visto que ha avanzado evidentemente, ¿no?, las relaciones internacionales, el comercio internacional se ha acrecentado, la capacidad de comunicarnos y de transmitir información también ha crecido, y con ello, en principio, de acuerdo con el mito burgués, pues podría pensarse que los intereses individuales alcanzan con mayor facilidad y el sistema tiende a un mayor equilibrio. Bien, esto no es lo que ha sucedido, sino que realmente pues, nos hemos encontrado con la gran recesión en 2008, ¿no? Pues,
el aumento del conocimiento que tenemos sobre el mercado, o a través de la fluidez de la información, no ha logrado, digamos, evitar este tipo de superaciones de las crisis, ¿no? de la posibilidad de crisis, sino que después de ello pues, le ha dado una mayor autonomía a las instituciones capitalistas a un nivel internacional. Pero bueno, hilando con esta idea de que no habrá mercado mundial, no habrá, perdón, dinero completamente desarrollado hasta que haya mercado mundial completamente desarrollado, y no habrá trabajo completamente abstracto hasta que tengamos un mercado mundial completamente desarrollado, la cuestión que tenemos aquí es que no será posible que digamos, el capitalismo desarrolle estas formas en su completa pureza hasta que podamos comparar absolutamente los trabajos de todos los individuos como asalariados. Es decir, lo que estamos viendo aquí es cómo es necesaria la aparición de esta categoría de trabajo abstracto y del uso de los valores de cambio como medida del trabajo para que pueda desarrollarse el capitalismo. Creo que igual me he ido un poco por las ramas, pero todas estas páginas no dejan de recordarme a la estructura, no ya a lo que dice Rubin en general, sino a la propia estructura de ensayos sobre la teoría, ensayos marxistas sobre la teoría del valor, que bueno, pues tratan estos temas y precisamente pues, le da ese carácter específicamente capitalista al valor de cambio y habla precisamente de las posibilidades de comparar el trabajo, es decir, los distintos trabajos humanos, de indiferenciarlos en un modelo social socialista. Y cómo aquí la planificación pues, puede tener diferentes vertientes, pero que no sería de someramente planificar, puesto que toda sociedad productora, en un primer momento, incluso las comunidades más primitivas, han tenido que planificar su trabajo y han tenido que igualar trabajos diferentes, como podría ser la caza o la cría de los hijos o el tener un telar en funcionamiento. Pues todo eso lo han tenido que gestionar y lo han tenido que organizar y en esa medida lo han tenido que medir. No evidentemente mediante valores de cambio, pero sí mediante otro tipo de sistemas. No, más habla de relaciones personales. Caso, por ejemplo, o relaciones patriarcales, ¿no? Pues en el caso de pluralismo y de antigüedad clásica. Pues yo creo que sí, que en efecto estamos redundando en o más está redundando en estas ideas que le dan un gran peso a ese carácter subjetivo de la sociedad, esas relaciones sociales que se han autonomizado y que se presentan como independientes ante los sujetos. Es decir, pues se presentan como un fenómeno histórico. Y aquí, de nuevo, no, pero recalcar otra idea que me surgía leyendo aquí las reflexiones de Marx sobre la historia y los individuos, parece ser que se fomenta esta idea de que no solamente la historia ya no dependería de la naturaleza, sino de un individuo socialmente creado, ¿no? Históricamente creado, que empieza a ser consciente de su sociedad y de su mundo, y a partir de aquí ya comienza la historia real de la humanidad, mientras que todo lo previo es un mundo, digamos, prehistórico, que todavía hemos estado dominados por fuerzas ideales que se nos anteponían como ajenas y como dominantes, y bueno, como la historia al final es un constructo completamente humano, que sí, bueno, ha tenido esas bases materiales, pero que de nuevo es el fenómeno de estas relaciones como una idealidad, como sociedades diferentes, y como estas son producto del azar en cierta medida. No las sociedades, sino la historia. La historia tiene este carácter inmanentemente subjetivo y como tal no podemos, digamos, predecir la historia en un sentido determinista ni mucho menos, sino que siempre vamos a tener abierta esta posibilidad del azar, y yo creo que igual cuando más se está estudiando también estas sociedades precapitalistas en busca de formas de materializar una sociedad comunista, ¿no? O colectivista, bueno, pues tal vez está, digamos, recogiendo fragmentos de sociedades pasadas ante la posibilidad de que digamos, una mezcla de este tipo de estructuras pueda dar lugar a un sistema viable en lo que para él era, y para nosotros supongo que también es algo bastante desconocido, que es cómo vamos a organizar la sociedad futura, el trabajo en el socialismo. Pues nada, eso por añadir, no sé si estaréis conformes.
Pero yo creo que aquí sí que hay un cierto, si no teleología, cierto previsión de futuro. Porque Marx no solamente analiza la sociedad actual, sino que prefigura cuál va a ser la sociedad futura. Página 85 dice que hay 3 fases. Por ejemplo, en el tema de las relaciones personales. Las relaciones, en la mitad de la página 85 dice, las relaciones de dependencia personal, al comienzo sobre una base del todo natural, son las primeras formas sociales, en las que la productividad humana se desarrolla solamente en un ámbito restringido en lugares aislados. Es decir, la sociedad primitiva, las tribus, el feudalismo, el esclavismo, son relaciones de dependencia personal. Dice, la independencia personal, fundada en la dependencia respecto a las cosas, es la sociedad capitalista. Es la segunda forma importante en la que llega a constituirse un sistema de metabolismo social general. Es decir, que hay una historia antigua y una historia moderna. La historia antigua es la de la dependencia personal, con distintas peculiaridades, y la época moderna, hay una tesura, una separación, es la de la independencia personal dependiente de cosas. Los individuos se consideran individuos, pero no ven el carácter colectivo que tienen debajo y dependen del dinero, la mercancía, etc. Y luego dice, es la segunda forma importante en la que llega a constituirse un sistema de metabolismo de social general, un sistema de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales. Y dice, la libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva social como patrimonio social, constituye el tercer estadio. Luego, ya está diciendo en su elemento, cuestión más fundamental, cuál es la sociedad futura, el fundamento de la sociedad futura. Esa evolución futura las trae de la evolución anterior y de la dinámica contemporánea, es decir, del capitalismo, pero ya no está diciendo cuál es. Y más adelante, en la página 86, en el párrafo final, donde pone 77, dice, dice esta tercera forma, el libre cambio entre individuos asociados sobre la base de la apropiación y del control común de los medios de producción, que es la tercera forma, y dice entre paréntesis, esta última asociación no tiene nada de arbitrario, aunque no tenga una existencia real en el siglo XIX. No tiene nada de arbitrario, pero ella presupone el desarrollo de condiciones materiales y espirituales que no nos detendremos a analizar aquí. Es una pena que no lo analice. Pero a mí esto me suena muy menchevique, yo lo siento. Pero está diciendo que solo se pasa a esa tercera forma cuando en el proceso de evolución, de socialización creciente, los individuos llegan a tener las condiciones espirituales para apropiarse de esas cosas que se le imponen como dominación. Cuando dejan de estar subordinados a la producción social, dice antes, pero la producción social no está subordinada a los individuos. Los individuos subordinados a la producción social, que pesa sobre ellos como una fatalidad, pero la producción social no está subordinada a los individuos y controlada por ellos como un patrimonio común. Y cuando adquieren la conciencia suficiente, porque existen las condiciones materiales para que ello pueda ser así, existen las sociedades anónimas, en fin, todos los elementos que en muchos sitios dice, esto prefigura, esto va creando las condiciones. El desarrollo del estado de bienestar sería otra, que prefigura otra forma de distribuir el trabajo social en la producción y en el disfrute de lo producido, que no tiene que ver con el intercambio mercantil en términos de tiempo de trabajo. Es decir, cuando una operación no se paga, sino que se hace porque hay necesidad, ahí no hay un intercambio se asignan unos trabajos que no se intercambian ni por dinero ni por un trabajo particular de la persona operada, ¿no?
el trabajo social de los trabajadores del servicio público, pues tiene otra lógica de distribución que no es la mercantil. Bueno, es decir, que sí hay cierta... Todas estas páginas, Marx está pensando mucho pues lo que en la sociedad comunista y las condiciones necesarias para que esta pueda surgir. No puede surgir sino el tema de la violencia que se comentó anteriormente, el tema de las necesidades materiales, el nivel material de desarrollo de las fuerzas productivas, el nivel espiritual también, las condiciones espirituales que no entra a precisar, y el contenido, pues es evidente, la apropiación de los individuos de aquello que les domina, sin que sean conscientes de que les está dominando, que es el capital en última instancia. Joaquín, mencionabas valor de cambio del socialismo, ¿no? Como esa pregunta que se han hecho algunos marxistas. Si hay valor de cambio del socialismo y la explicación que le dan al mismo. Y casi la pregunta en relación con este punto parece más interesante si la formulamos de otra forma, y si le cambiamos el contenido. ¿Qué tipo de socialismo es aquel en el que nos mira el valor de cambio? Entonces, recuerda el caso chino, donde de acuerdo con Guerrero y no recuerdo quién más, publicaba un artículo en el cual decían que los precios del mercado chino estaban dominados por muchos otros mercados capitalistas por el valor de cambio. Le aportaban un análisis empírico que venía a apoyar esta tesis, ¿vale? Entonces, en esa línea, tenemos una sociedad política que podría ser, o nos podríamos aventurar a decir que es diferente a la capitalista en un sentido cualitativo, es decir, que no está dominada por la lógica del valor de cambio, que su Estado y su sociedad no están dominados por ella, o por lo menos no completamente, pero al mismo tiempo tenemos una demostración empírica de que allí la forma de comparar, de equiparar los trabajos y de organizarlos, por lo menos hasta un punto muy elevado, es mediante el valor de cambio. No habría que ver, evidentemente, el Estado qué papel juega. ¿Cuál es el punto aquí? Retornando sobre si Marx era menchevique o no, o en qué medida lo era. Pues parece que en la historia, aunque Marx ya habla de estos cambios violentos, ¿no? Nos dice que nunca podrá liberarse al proletariado sin un estallido de violencia, en ese sentido, sin un cambio violento y un nuevo Estado. Sí que nos da estos puntos de cambios cualitativos relativamente rápidos, incluso sometidos a las condiciones azarosas de cada momento, ¿no? De cómo pueden actuar unos individuos específicos en un momento o no, sino que más allá de eso, parece que hay una gran autocorrelación en la historia, que las cosas cambian lentamente, muy gradualmente. En ese sentido hay que ir recogiendo el testigo. Entonces, pareciera que el experimento soviético fue un poco un brindis al sol en algunos de los aspectos, y que evidentemente era posible, porque el hecho de planificar la economía es algo característico, como se decía antes, de cualquier economía. La economía doméstica más mundana va a tener que organizar sus recursos y distribuir su producto, ¿no? Entonces, claro, un Estado podía hacer esto en el siglo XX, y evidentemente lo hizo. Pero ¿en qué medida eso daba pie a un desarrollo todavía más avanzado? Bueno, pues parece ser que no se daban las condiciones, o por lo menos no para la Rusia del siglo XX. Entonces, nada, esto pues que igual la lectura de estos Grundrisse nos tiene que hacer reflexionar sobre en qué medida el experimento chino es un experimento no ya viable, sino interesante políticamente, incluso qué matices le podríamos añadir para adaptarlo a otro tipo de circunstancias. Y luego quería preguntar una cosa, porque esto ya me surge en la ponencia anterior, y me parece que vuelve aquí, a ver si podéis aclararlo. Con respecto a lo que dice Fredmos del dinero, él dice que el precio del dinero es idéntico a su valor de cambio. Y que de esa forma no hay una serie de problemas que salen del problema de la transformación. Sin embargo, en la ponencia anterior veíamos que Marx hablaba del señoriaje como este fenómeno con el cual tú emites dinero por un precio nominal inferior a su valor. Y que esto funciona, bueno, pues con distintas circunstancias que están explicadas por la importancia del Estado y de que sea garante del cambio y demás. Claro, entonces, no sé si estas páginas nos arrojan un poco de luz en este problema o no.
mí no lo he visto del todo claro. Tampoco la anterior. Pues es que la interpretación de Fred Mosley había que explicarlo un poco más. No solamente con esa afirmación que queda como una losa. Bueno, claro, evidentemente. El precio del dinero, su valor de cambio, su valor de cambio y su precio. Bueno. Evidentemente eso tiene una razón de ser, pero no sé si me atrevería a otra explicación completa ahora mismo. No obstante, sí es verdad que aquí estamos viendo continuamente esta idea de que es en el cambio, por cierto, lo dije anteriormente, es en el cambio donde se certifica el trabajo abstracto que tienen las mercancías, aunque no se haga de una forma, digamos, perfecta en términos de partes alícuotas perfectamente divididas. Pero esta idea de que al final solo existe el cambio y es mediante ese cambio, que es una mediación necesaria, ¿no?, de trabajos diferentes que tienen que ser cualitativamente, que tienen que ser convertidos en una forma única, ¿no?, una medida única y que sea idéntica. Pues en este proceso, dado que hay que pasar por esa mediación, parece que el cambio tiene ese papel determinante en certificar el trabajo contenido, el trabajo abstracto contenido en cada mercancía. De hecho, creo que hay una página en la que precisamente dice que cuando se transforma en dinero se consigue el certificado auténtico del trabajo contenido en la mercancía. Entonces, pareciera que el propio oro, el dinero, cuando es oro o plata, en su funcionalidad, ya en sí mismo, su precio nominal va a funcionar como su valor de cambio. Y que los cambios, las modificaciones en la producción de oro y plata van a afectar precisamente a el valor del oro y la plata, que esto sería también lo que diría Moseley, que al final el valor de cambio del precio del oro y la plata están determinados por el trabajo contenido en ellos. Pero bueno, no sé, como ya digo, si aquí esta cuestión se queda algo más clara o no. Más allá de que no, pues eso se está incidiendo en la importancia que tiene el cambio y cómo ahí es donde se certifica que el trabajo particular que contiene una mercancía se transforma en una expresión del trabajo abstracto, ¿no? Se valida. ¿Alguien casi está diciendo? Joaquín, yo tenía una pregunta sobre lo que has dicho muy al principio, hace ya casi 40 minutos, pero cuando has estado explicándonos lo que quería decir Marx de las páginas 99 a la 102, has dicho, ¿no?, que Marx nos hace una descripción del comunismo sobre el carácter del trabajo en el comunismo y que la producción es inmediatamente general cuando el trabajo es general. ¿Tú a qué te refieres aquí con cuando el trabajo es general? Porque Habría que preguntárselo a Marx. A mí no. Él dice, lo que dice es que cuando hay una apropiación colectiva del proceso de producción, el trabajo se presenta inmediatamente como trabajo social. Igual es una forma de intentar salir del entuerto que no sabe cómo salir, pero lo dice. Dice, es trabajo social, como el trabajo solo es social desde el punto de partida, cuando damos por supuesto, se presupone que hay una socialización de los medios de producción. Si no, son trabajos particulares que por lo tanto no pueden expresarse como universales, porque tienen cualidades distintas. Pues eso es lo que dice. ¿Que ¿Por qué lo dice? Pues no lo sé. Pudiera ser, pudiera ser que se refiera a que es general en tanto, o sea, que ya es social desde un primer momento, no tiene que ser transformado, en tanto que no existe la mediación del cambio, y no existe la mediación del cambio porque ya desde un inicio, en el momento en que el trabajo se consume, ya el fin de ese trabajo, es decir, el producto de ese trabajo, la finalidad del mismo y su resultado, ya incorporan en sí mismos una distribución asignada. Es decir, ya desde un primer momento, por la organización social que se da en ese modelo de producción, se incluye, sin que se necesite una mediación en el mercado,
cuál va a ser la distribución que va asociada a ese gasto de fuerza de trabajo para un fin determinado, donde evidentemente el fin determinado de ese trabajo está en consonancia, y por eso sería esa universalidad verdadera, está en consonancia con unos consumos, unas necesidades que también han sido ya analizadas y tenidas en cuenta. Es decir, que simultáneamente, cuando se presupone el fin de una producción, se conoce también el objetivo de un consumo. No sé si me explico. Como si no solamente se planifica la producción, se planificará también el consumo. Mientras que en el capitalismo el consumo existe a través de la mediación, donde productores independientes y diferentes acuden al mercado para encontrarse con consumidores que son también autónomos. Mientras que en el socialismo, bueno, no sé si decir socialismo, pero bueno, en este otro modelo, ya desde un primer inicio estaría resuelta esa mediación, no existiría. Porque consumo y producción estarían ya en consonancia. ¿No? Aventuro que puede ir por ahí. Claro, de esa forma el trabajo, cuando aparece en su forma particular y cualitativamente diferente, como puede ser albañil, no tiene lo que ser transformado en trabajo abstracto, que es llevarlo al mercado, sino que directamente ese trabajo de albañilería ya ha sido puesto en un primer momento en armonía con el resto de trabajos, una producción planificada, y por lo tanto también en armonía con la repartición, que por cierto no sería una repartición necesariamente, pues es lo que creo yo, en términos de valores de cambio, sino en necesidades de consumo individual, pudiera ser. El problema es que aquí, claro, Marx está pensando y está tomando notas y deja cosas de mucho calado sin explicar. No solamente a veces dice, esto no lo voy a explicar, cuál es el nivel de las condiciones materiales y espirituales para que se produzca la transición al socialismo. Pero es que en la página 102 dice, termina, aparte con la cita de Estrabón y esto dice, los trabajos de los individuos en una misma rama y los diferentes tipos de trabajo varían no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Por tanto, los trabajos no pueden tener el carácter universal. Ahora bien, dice, ¿qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Puramente cantidad, su identidad cualitativa. Es decir, las mercancías, como mercancía, pierden toda cualidad. Se convierten simplemente en cantidad de tiempo de trabajo que se expresa en cantidad de dinero. El concepto universal no puede ser cualitativamente, tiene que ser genérico, tiene que ser general, universal, no puede ser particular. Dice, ¿qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Su identidad cualitativa. Y dice, así, la medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su cualidad. Y punto. O sea, suelta esa pedrada. La medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su cualidad. Suelta eso y luego pues, pasa. ¿Pero por qué suelta eso? Porque está viendo que tiene el problema que tiene es que con los trabajos realmente existentes, como trabajos individuales, trabajos cualitativamente diferentes, no se lo puede reducir a pura cantidad, no lo puede reducir a pura cantidad. Por lo tanto, el trabajo no es universal. No es el universal que necesita en la producción para que acompañe al universal mercancía o del universal dinero en la circulación, en el intercambio. Claro, esta frase tiene su perendengue. ¿Cómo desaparece la identidad la cualitativa de los distintos trabajos? ¿Por qué dice que si los trabajadores se apropian de la producción, es decir, la producción aparece de entrada como propiedad colectiva, el trabajo se expresa como trabajo social, es decir, como pura cantidad? Es un poco fuerte, porque claro, seguirá habiendo en el socialismo, seguirá habiendo trabajo de médicos, de carpinteros, de trabajos cualitativamente distintos. Pero no, de entrada son cualitativamente idénticos.
¿Por qué? Es que no, eso no lo explica. Pero está hablando de cualidad, ¿no? Porque, o sea, también parece que cuando está hablando de esta división social de los trabajos, asocia a los trabajos manuales una inmediatez necesaria socialmente, ¿no? Sí. Y que, o sea, entonces es cualidad. Claro. Pero por eso el trabajo, bueno, por eso dice, claro, él lo que está diciendo es que el capitalismo, donde el tiempo, los productos del trabajo se distribuyen a través del mercado en función de los tiempos de trabajo que cuesta su producción, bueno, el tiempo de trabajo socialmente necesario, en fin, el tiempo de trabajo de cada mercancía, y se intercambian por dinero, y el dinero tiene que tener una existencia, es un universal, un particular que se convierte en universal, que se utiliza no porque es oro, sino porque es una determinada cantidad, dice, una suma, es una cantidad, una suma de tantos gramos, o tantas libras, o tantos francos, lo que sea. Se utiliza como dinero exclusivamente por su carácter cuantitativo, no por su calidad de oro, que el particular que puede funcionar como dinero, pues tiene que tener unas ciertas características. Es universal. Y si es universal, es general. Si es general, no tiene diferencias cualitativas. Solo es pura cantidad. Pero el trabajo no. El trabajo no. El trabajo es siempre particular. Entonces ahí tiene un problema, porque dice, bueno, el proceso de trabajo en el capitalismo es socializado, los individuos no, se consideran como individuos sin entender que son individuos porque hay una socialización importante, etcétera. Pero claro, esa socialización la desarrollan en categorías solamente en el intercambio. Porque todavía le falta, para la producción, el concepto de fuerza de trabajo abstracto. Todavía no lo ha desarrollado. Entonces está el intercambio, el cambio de la mercancía, el dinero, la mercancía, el tiempo de trabajo, y vuelve. Pues claro, los trabajos son particulares. Esto aquí falla, aquí hay algo que falla. Y la salida que se busca, bueno, en el futuro, que en la sociedad socialista, igual ahí se resuelve. Es un poco tramposo también ese argumento, pero... Yo creo que cuando nos dice usted, ¿qué supone la distinción puramente cuantitativa de los sujetos? Su identidad cualitativa. Es decir, el hecho de que se comparen las mercancías o el producto del trabajo como algo, como una cantidad, es decir, como cantidades que pueden equivalerse o no, lo que estamos asumiendo es la medida de unidad interna, es decir, su existencia más allá de como objetos, como productos de trabajo, como objetos, sino como valores de cambio. Es decir, el doble carácter de la mercancía, valor de uso y valor de cambio. Pero esta es una contradicción que el capitalismo resuelve mediante el cambio, el intercambio mercantil. Es decir, mediante esta mediación, que es el cambio, en el cual aparece el dinero, el fetiche de la mercancía, el fetiche del dinero, etcétera, etcétera, la circulación, todo este tipo de relaciones que iremos analizando. Vale, muy bien. Yo creo que en el socialismo, evidentemente, los trabajos van a seguir siendo cualitativamente diferentes. Y seguramente muchos trabajos manuales ya no existan como tal y tengamos luego trabajos de una índole pues, más espiritual, lo que sea. Van a ser cualitativamente diferentes. La cuestión es cómo vamos a indiferenciarlos, igualarlos. ¿Cuál va a ser la lógica para hacer tal medida? Y yo creo que ahí es la decisión colectiva. Y por eso el apartado político del debate del socialismo no es menor, sino que es fundamental. Para mí, en primer término, por la supervivencia de un sistema revolucionario, y en segundo término, para que el mismo no fracase. Y por lo tanto, estoy estableciendo dos fases, ¿no? Podría decirse. Pero el carácter político tiene que ser muy fundamental, tiene que ser clave, porque ahí es donde vamos a escoger las herramientas para indiferenciar estos trabajos cualitativamente diferentes. Es decir, por un lado va a haber un problema en el socialismo para indiferenciarlos y dicho problema no se puede resolver como aparentemente intentó Stalin recogiendo la idea de valores de cambio. Estamos diciendo que ya hay mediación mediante el mercado para equilibrar, no, indiferenciar, ¿no? Identificar estos trabajos. Sin embargo, insisto, yo creo que sí, que igual es unas frases muy lapidarias, pero yo no me parece que presente tanto problema de cara al socialismo, sino más bien que plantea
precisamente el problema, ¿no? La incógnita, pero no me parece incongruente con lo demás, puesto que ya digo, está todo relacionado con esa dualidad de la mercancía. Dualidad de la mercancía en el capitalismo, en el socialismo, saber cómo se resuelve. No, yo lo que digo es que cuando aparece el concepto de trabajo abstracto, de fuerza de trabajo, resuelve el problema que tiene para que los trabajos específicos se conviertan en valor de cambio. Dice, la mercancía es puro valor de cambio. Claro, ¿por qué? Porque es pura cantidad. Porque la mercancía son objetos particulares que solamente se relacionan entre ellos por su cantidad, no por su calidad, es decir, por el tiempo de trabajo. Pero claro, los trabajos, el trabajo siempre es específico, es el trabajo del carpintero, del cocinero, del agricultor, de lo que sea. Pero cuando lo resuelve, todavía aquí tiene ese problema. Y por eso a veces es complicado de entender algunas cosas. Lo va a resolver después. Cuando con el concepto de trabajo abstracto, fuerza de trabajo, le permite decir que el trabajo también es un valor de cambio. En la sociedad capitalista se convierte, y además con esa contradicción, que siendo el trabajo lo más específico del ser humano, pues se convierte en una cosa, también se cosifica, etcétera, como valor de cambio y demás. Pero todavía eso, su análisis aquí todavía es provisional, ¿no? Y lo que muestran estas páginas es cómo va reflexionando, bueno, también cómo, podemos decir, cómo le ayuda a percibir cómo tiene que ser la sociedad del futuro para ir desarrollando los propios conceptos de interpretación de la sociedad presente. Porque esa idea de que la medida cuantitativa de los trabajadores presupone su igualdad cualitativa, su identidad cualitativa, que para el socialismo ha dicho que se resuelve por el concepto de trabajo social y el control social colectivo de los medios de producción y demás, en el capitalismo, más adelante, lo va a resolver con el concepto de fuerza de trabajo. Hay que pensar en el socialismo, bueno, lo que llamamos socialismo, las características del proceso de socialización reciente le permite avanzar en su propio desarrollo conceptual para la interpretación de la sociedad contemporánea, de la sociedad social. En relación a esta categoría de trabajo abstracto que pensando que todavía no la había elaborado, me gustaría hacer una reflexión un poco rápida de la aparición del capitalismo como modelo histórico. Tenemos que una serie de... Existen ya formas precapitalistas, ¿no? Dinero, capital mercantil, rutas comerciales, bancos, ¿no? Esto que usura en lugar de tipo de interés, etcétera. Todo eso ya preexiste el capitalismo, pero se empiezan a desarrollar unas fuerzas productivas de una forma acelerada en ciertos segmentos de la sociedad británica y de otras partes del mundo, y eso da lugar a las relaciones de producción capitalistas que no aparecen inmediatamente, sino que gradualmente. Esta aparición gradual, lo dice más de aquí, como la división del trabajo acompaña la circulación. Los intercambios crecen necesariamente con la extensión tanto de las fuerzas productivas, de su capacidad, como de las relaciones capitalistas. Entonces, vemos como ni siquiera en los albores del capitalismo el trabajo abstracto era una cosa clara o que si operase de forma perfecta, sino que es precisamente, creo yo, a raíz de que se extienden estas relaciones de producción mediadas por el intercambio y que evidentemente, por lo tanto, los mercados se extienden y el papel del dinero juega un papel mayor, etcétera, etcétera, tenemos que el trabajo abstracto empieza a perfilarse como la sustancia de valor de las mercancías y que, por lo tanto, esta categoría es propia del capitalismo y que es propia, claro está, de un desarrollo específico de las fuerzas productivas y de un alcance específico del comercio y del comercio internacional. Por eso, el trabajo abstracto, digamos, más puro sería el trabajo abstracto indiferenciado a nivel mundial. Evidentemente, eso requiere pues, la extensión del mercado capitalista mundial. O sea que podría decirse que todavía no está completada. Que puede que nunca se llegue a completar, ¿vale? Quería decir esto porque
Perdona, que interrumpa, porque me parece que hay un debate precisamente con la idea de trabajo abstracto de cuándo aparece. Y yo creo que es específicamente capitalista y que se hace un texto sobre ello. Sí, sí, sí. De hecho, el propio el capítulo sobre el capital, que Marx afirma eso precisamente. O sea, la palabra trabajo abstracto surge también más adelante, digamos, unos meses después de haber escrito esto, llega a identificarlo en la relación entre trabajo y capital, el intercambio entre trabajo y capital, específico, no un concepto universal, ahistórico o transhistórico. Pero bueno, ya... Es que de hecho aplicar las categorías de valor de cambio o de trabajo abstracto a otros modelos precapitalistas como capitalistas es algo vulgar en tanto que es despreciar las formas de vida y de producir y de organizar la vida y de imaginársela en otras épocas. Y también despreciar la potencialidad de hacerlo de forma diferente. Es una limitación autoimpuesta muy seria. Andrés, tú tenías la mano levantada hace un rato, ¿no? Sí. Hola, pues quería comentar, pues, esta frase yo la entiendo, esta de la página 101 al final, ¿no? Yo la entiendo como que ya está presuponiendo aquí el trabajo abstracto, que se desprende, o sea, el trabajo abstracto, podríamos decir que se desprende de las cuestiones cualitativas y solamente se tiene en cuenta la cuestión cuantitativa. Entonces, yo creo que aquí dice así, la medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su cualidad. Es decir, se desprecia, podríamos decir, la cualidad de los trabajos y se identifica solamente, o sea, y se habla solamente de la cantidad. Entonces, quizás se refiere a eso al trabajo abstracto. Y bueno, yo recuerdo que anteriormente, en páginas anteriores, aparecía como, no hablaba del trabajo abstracto, sino simplemente trabajo. Pero ya en el epílogo a la segunda edición, en el Capital, en el tomo 1, ya sí aparece concretamente trabajo formalmente abstracto, creo que dice, o algo así, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, en la página 102, quería comentar una cosa. Donde se dice, al principio, el dinero aparece primero como medida, etcétera. Si podríais, si alguien puede explicar un poco eso. Nada más. Gracias. Pues, yo creo que está en relación con lo que comentabas inicialmente. Vamos, o sea, a mí me vino el ejemplo del terrateniente fértil, ¿no? De los sumerios y todos estos pueblos mesopotámicos que ya empiezan a desarrollar la contabilidad, los números, para dos cosas: contar el tiempo y contar el grano. Básicamente, los tributos que hacía la población y lo que tenían almacenado, y luego, evidentemente, el ganado, en última instancia, las unidades militares, pero vamos, fundamentalmente el tiempo y el ganado. Y pues, estos son famosos no solamente por ser las primeras civilizaciones, sino porque usaban un sistema de 6 en 6, ¿no? Sexagesimal, creo que era, ¿no? 60. Entonces, por eso tenemos el tiempo todo dividido en 24 horas, etcétera. Entonces, claro, la idea del dinero como relación social aparece primero como medida, como necesidad. Y es que la frase que tú señalabas, y que señalamos también, ¿no? Esto de que su identidad, ¿qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Es decir, ¿qué significa que comparemos objetos diferentes únicamente en cantidades? Pues eso necesariamente significa una identidad cualitativa. Significa que estamos utilizando una unidad de medida que es idéntica en su cualidad. Me da igual si lo estás midiendo en oro que si lo estás midiendo en tiempo de trabajo, que si lo estás midiendo en granos de cacao. O si estás usando un sistema decimal o sexadecimal, ¿no? Sexagesimal, como se diga, perdonad. En todo caso, yo creo que eso es solamente una relación lógica, ¿no? Si estamos comparando cosas diferentes, en términos cuantitativos, es porque primero lo hemos transformado en una unidad de medida. Y por eso el dinero como relación social va a aparecer primero como unidad de medida. Y luego como medio de cambio, cuando el cambio empiece a desarrollarse de una forma pues más amplia.
Bueno, es cierto que esa frase presupone, de alguna forma, la idea de trabajo abstracto, pero más nos lo envía el socialismo. Es cierto, ya veremos como más adelante, rápidamente va a desarrollar la idea del trabajo abstracto en el capitalismo y el de fuerza de trabajo. Lo va a descubrir. Pero en este momento, cuando está escribiendo estas páginas, no lo tiene. Por eso en la página 96 dice, el tiempo de trabajo no existe como objeto universal de cambio, independiente y desvinculado, desprendido de las particularidades naturales de las mercancías, desprendido de su carácter cualitativamente diferente. Para satisfacer inmediatamente las condiciones del dinero, debería existir de ese modo. Es decir, debería existir como objeto universal de cambio, independiente de cualquier calidad, como pura cantidad. Cuando escribe esto en la página 96 o dice que en el socialismo sí, el trabajo ya aparece como trabajo social, diferenciado, todavía no lo tiene claro. Ya vamos a ver que dentro de 200 páginas ya rápidamente, en unos meses lo va a aclarar. Pero este es un trabajo, hay que leerlo como lo que es, no es un tratado. Es un trabajo de desarrollo conceptual, digamos, sería incluso el último trabajo de desarrollo conceptual, donde ya va a perfilar todos sus conceptos, que luego va a empezar a plasmar en la contribución y en el tomo primero del Capital. Pero hay que leerlo así, es un texto, y vamos a ver que progresivamente se va haciendo más parecido a lo que leemos en el Capital. Pero en los primeros cuadernos son menos parecidos. Bueno, ahondando un poco, haciendo hincapié en eso, en esa misma página 96, dice, pero como valor de cambio, el tiempo de trabajo debe ser objetivado en una mercancía que expresa solamente su carácter de cuota o su cantidad, que es indiferente a sus cualidades naturales y puede, por ello, ser metamorfoseada o sea, cambiada por cualquier otra mercancía que sea objetivación de un mismo tiempo de trabajo. O sea, que está ahí ya diciendo como, yo estoy viendo ahí el trabajo abstracto. Pero esa mercancía, ahí está expresando de nuevo la necesidad de una mercancía específica para cumplir el papel del dinero. O sea, esa mercancía que puede intercambiarse por cualquier otra en cualquier momento es el dinero. Y en el caso concreto del capitalismo, oro y plata, en el siglo XIX, las sociedades, otra. Pero está hablando del tiempo de trabajo. Vamos a ver. Recuerda, a ver, ¿era la página 86 han dicho? No, 96. 96 al final. El último párrafo. Eso. Sí. Pero precisamente, Sí, evidentemente. sí, efectivamente. Quiere decir, aquí aparece el dinero, expresar una mercancía que tiene que ser dinero, pero lo que está expresando ese dinero es el tiempo de trabajo objetivado, claro. Pero el tiempo de trabajo objetivado, el problema es que si estamos de acuerdo con lo que decía Joaquín, que imagino que es así, ¿no? Que todavía no tienen la categoría de trabajo abstracto ni el fuerza de trabajo y demás, lo que estamos viendo aquí es que más tienen dificultades para coger trabajos cualitativamente diferentes y mercancías con tiempos de trabajo a priori diferentes, que no han sido igualados a una medida indiferenciada, pues que ahí hay una contradicción a la hora de transformarlo en dinero. Si me explico, porque, claro, el trabajo particular porque una mercancía no tiene por qué ser necesariamente el trabajo socialmente necesario. O su transformación en dinero pues puede darse en condiciones específicas de oferta y demanda, ¿no? Que la van a variar. Pero es lo que te digo, yo creo que ahí está hablando de que efectivamente el trabajo que sea objetivo de una mercancía, pero todavía ese trabajo objetivo de esa mercancía no lo está concibiendo como trabajo abstracto, porque todavía tiene el problema de transformar sus trabajos particulares en una identidad cuantitativa, más allá de la transformación que se da de mercancías a precios, o sea, de valores a precios. Entonces, si tuviésemos el concepto de trabajo abstracto, tal vez lo que nos estuviera diciendo es que el trabajo abstracto contiene una mercancía
no se va a expresar hasta que ésta haya sido vendida y no una mercancía en concreto, sino múltiples de ellas para que de esa forma podamos obtener, digamos, la medida del trabajo abstracto que contiene una mercancía de media. No sé si esto se lo estoy clarificando o no, pero vamos, yo creo que ahí no se está refiriendo específicamente al trabajo abstracto, sino al trabajo determinado en una mercancía en particular. Componente de profesión. Parece que no hay más comentarios. Está pendiente quién va a exponer la semana que viene. Serían las páginas 102 a 138. Yo puedo exponer si no hay nadie, pero bien de partir largo al pulso las exposiciones. Pues, también la gente que está online y demás, si tienen, si no es para la próxima, pero para la siguiente, es decir, para dentro de 2 sesiones, también, si tenéis algo, estaría bien que hubiera algún voluntario. Más, como ya digo, para la siguiente puedo hacerlo bien. 102, 138, ¿no? 36 más. Bueno, pues, no. Pues nada, si no hay más intervenciones, lo dejamos hasta la semana que viene. Y a ver si los que todavía no habéis expuesto ningún día, si os animáis, ir animándoos, porque la semana que viene alguno de vosotros, vosotras, tiene que aparecer como voluntario. Si no, vamos a empezar a designar voluntarios, porque no vamos a cargar a este hombre con todas las presentaciones. Se nos puede morir. ¿Vale? Hombre, la siguiente de la misma es muy cortita. Ah, mira. Esto es un montón de páginas.